Y ahora permitirme pasar a presentaros a Soraya Rodríguez, nuestra tercera invitada de hoy. Te diré que es un orgullo que sea yo quien te presente hoy. Gracias. Ella, como sabéis la mayoría, ha tenido puestos de altísima responsabilidad tanto en la política europea como en la española. Y para mí, personalmente, hay 4 cosas que han sucedido en los 4 años que me hacen valorarte mucho por cómo has mantenido tus valores y tus principios y nunca te has movido un ápice de ellos. Puedo recordar, por ejemplo, cuando el independentismo catalán preparaba el golpe al Estado de Derecho. Tú fuiste una de esas personas que en el partido en el que antes militabas pusiste una línea roja. Defendiste la línea roja de que no se puede pactar con aquellos que quieren romper el proyecto que nos une. Cuando España necesitaba estabilidad, que nos abocábamos a unas terceras elecciones en 6 meses, tú también te plantaste. Preferiste dar explicaciones, recibir muchos insultos, muchos agravios y absteneros y explicarlo. Cuando Pedro Sánchez decía que España era una nación de naciones, no claudicaste, lo combatiste. Cuando alguien tuvo la genial idea de proponer un relator, tú fuiste la primera en el PSOE que se levantó y dijo no, ni relator ni mediadores. Yo por todo eso te lo agradezco. Soraya. Todo lo que ha sucedido tanto en España como en la Unión Europea en los últimos años generan incertidumbre en la población, en la ciudadanía. No sabemos si las sociedades van a ir evolucionando hacia sociedades más abiertas, interconectadas, libres, iguales, o si vamos a dar pasos hacia atrás, si vamos a volver a estructuras sociales más atomizadas, más homogéneas. Realmente, la sociedad en la que vivimos actualmente puede estar en peligro. Esto afectará infinitamente las próximas elecciones europeas. Vemos que en todos los países europeos hay un crecimiento espectacular y preocupante de movimientos nacionalistas, populistas. El Brexit es un claro ejemplo. Y esto puede suponer que el próximo Parlamento Europeo esté muy fraccionado, que realmente haya casi una mayoría o una mitad de los representantes nacionales que estén allí que defiendan ir hacia atrás, que defiendan ese segundo modelo de sociedad. ¿A qué crees que se debe ese repunte de esos movimientos que lo único que buscan es la confrontación y la destrucción de estos 2 proyectos desde dentro? Sí, bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por invitarme a este acto y efectivamente tienes razón. Vivimos un momento difícil en el ámbito europeo. Creo que los próximos 5 años en el próximo Parlamento Europeo va a haber una línea entre aquellos que queremos avanzar, que queremos construir Europa y aquellos que quieren destruirla. El nacionalismo populista, identitario, xenófobo, esa hoguera en la que ardió Europa el siglo pasado, está realmente avanzando en una situación en la que hay evidentes problemas. Hay muchos europeos y europeas tienen miedo a perder su puesto de trabajo, hay una globalización en marcha que no está dando soluciones justas y equitativas, una revolución digital que va mucho más deprisa de lo que nos damos cuenta y que somos capaces de gestionar y deja a gente al margen. Y, por lo tanto, hay miedo, hay incertidumbre y en el miedo y la incertidumbre el autoritarismo es realmente su mejor contexto para avanzar. Por lo tanto, tenemos que ser tenemos que tener una gran convicción para saber que no hay ninguna solución fuera de una Europa que avance en la integración, que sea sólida en los valores que nos hace vivir en un contexto de paz, democracia y justicia. Esto tiene también mucho que ver con lo que nos está pasando en España, porque los movimientos secesionistas en cada uno de los Estados miembros son los mejores aliados de los partidos nacionalistas, populistas. De hecho, solo tenemos que ver que el independentismo catalán ha encontrado solo apoyo en los partidos nacionalistas, xenófobos, identitarios, desde Farage hasta el Partido de la Libertad de Austria o de Holanda. Son aquellos que compran su propaganda, sus mentiras, no realmente porque les crean, sino porque cualquier proceso secesionista de cualquier Estado miembro les sirve a ellos para trabajar en la dirección de ir contra la integración europea.
En este sentido, creo que hay que lamentar que 41 diputados, senadores franceses, en un acto de absoluta ignorancia de lo que sucede en nuestro país, hayan puesto su nombre en esa lista, que es realmente donde la han puesto. Por lo tanto, creo que en los próximos 5 años en el Parlamento tenemos que trabajar con una gran convicción en que no hay otra posibilidad de avanzar, que no podemos construir futuro mirando al pasado, que tenemos que hacer frente a aquellos que quieren acabar con este proyecto europeo, y creo sinceramente que es el momento de abandonar las trincheras ideológicas para ser capaces de construir con lo mejor de cada una de ellas, como hicieron los padres fundadores, esta Europa que debe ser reformada por los europeístas, porque si no, la reformarán los que no creen en ella. Luis, yendo más a la parte económica y a la situación actual de España y la percepción que se tiene en Bruselas, existe una profunda preocupación, como tú bien sabes, de que los últimos gobiernos españoles no han tomado todas las medidas, no han hecho todas las reformas estructurales necesarias en el caso de que sobrevenga una futura crisis económica. El gobierno de Sánchez ya sabemos que, aparte de pactar su gobierno con partidos abiertamente antieuropeos, están tomando decisiones muy controvertidas, como los viernes electorales, que pueden comprometer esa futura estabilidad. ¿Cuál sería tu valoración de su gestión estos meses? ¿Tú crees que estamos preparados, hemos hecho los deberes, Europa puede estar tranquila? Yo la verdad es que personalmente veo la situación y lo que ha hecho este gobierno en estos meses con enorme preocupación, tanto en lo político como en lo económico. Por empezar con lo político, bueno, en las dos dimensiones creo que es una vuelta a los peores errores del bipartidismo, ¿no? En lo político es una vuelta a las ideas que puso sobre la mesa el tripartit, de que si ponemos un estatut nuevo, como decía Zapatero, en 10 años todo esto estará resuelto. Lo que hemos visto es que en 10 años lo que hemos tenido ha sido un golpe de democracia, y Sánchez y Iceta nos lo ha explicado con claridad, plantean algo parecido, que es continuar la política de cesiones. ¿Qué cesiones son las que van a suceder ahora? Pues lo que pedirán, obviamente, pues será que se ceda en los tributos, que se ceda a la justicia, para luego volver a hacer lo mismo, como ha dicho Iceta. Es verdaderamente repetir un gravísimo error y no aprender del pasado. Y en lo económico, pues es parecido. Volvemos a los peores errores del pasado. La situación en Europa es una situación ahora mismo que se está complicando mucho. El Banco Central Europeo ha hecho una nueva predicción de crecimiento en la que en un trimestre ha bajado 0,6 décimas. O sea, realmente hay gran preocupación en Europa. En Italia están en recesión técnica, en Alemania están cayendo mucho las exportaciones. Todo el Brexit, que va a ser un problema muy grave, puede ser un problema muy grave. Y España está, como hizo con aquel celebérrimo plan E, pues está echando dinero que no tenemos, Sánchez está escribiendo cheques en blanco, que no tiene, cheques sin fondos, perdón, que no tiene capacidad económica para satisfacer, y dejando a España en una situación que puede ser muy complicada, como pasó entonces si la situación realmente en Europa sigue empeorando. Nos va a dejar sin capacidad de reacción, nos va a dejar con una economía muy endeudada. No vamos a tener el colchón que teníamos cuando sucedió la otra crisis. El único colchón que nos va a dejar va a ser el de la Moncloa, seguramente. Entonces, yo creo que es un gobierno que no ha hecho ni reformas ni ha invertido en el futuro de España. España es una economía que todavía tiene una tasa de desempleo muy alta y que tiene necesidad de que se hagan cambios. Desde el 2013 en España no ha sucedido nada, no se ha hecho ninguna reforma. La diferencia con el pasado es que ahora realmente el futuro no está escrito, podemos escribir ese futuro. Aquí hay un proyecto que encabeza Albert Rivera, un proyecto de modernización de la economía española, de reformas, de inversión en educación, de inversión en capital humano, de inversión en formación, luchar contra el desempleo, de realmente modernizar la economía, un proyecto que realmente está parado y que al gobierno actual y al señor Sánchez no les interesa en absoluto. Yo creo que Ciudadanos es capaz, y es la única fuerza que, contrariamente a lo que ha hecho el bipartidismo, en vez de
simplemente usar de manera irresponsable todos los fondos para comprar votos va a hacer lo necesario para que la economía española cree empleo de calidad y crezca y sea capaz de garantizar el bienestar de todos los españoles. Albert, después del análisis político, social, económico que han dado Luis y Soraya, a todo esto se le añade el Brexit, que estamos viendo que en los últimos días ya el espectáculo va increciendo y esto, por supuesto, perjudica al futuro de la Unión Europea y, sobre todo, si hay un Brexit duro, perjudicará a los ciudadanos británicos. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Pues mira, yo recuerdo, por empezar por una anécdota, pero que creo que se convierte en categoría, yo estuve en el Pre-Summit que organizan, estás tú también, con los liberales europeos justo después del resultado del Brexit. Yo creo que el Brexit es de esas noches o de esos días, según cómo lo vivierais, que todos recordamos dónde estaba. A mí me pilló en un hotel de viaje, puse la tele 6, 7 de la mañana y no daba crédito. O sea, me acordaré siempre en plan, no puede ser, o sea, ha pasado, ¿no? Y fue una gran lección negativa, pero había pasado, ¿no? Y a los pocos días se produjo esa reunión de todos los grupos, las familias, los liberales, los socialistas, los conservadores, y yo fui invitado y estaba uno de los portavoces, que todavía está, de los Lib Dem, de los compañeros de los Lib Dem allí, ¿no? Y tomó la palabra, fue muy emocionante porque era, bueno, es como que pierde a alguien de su familia, prácticamente profundamente europeísta, además los Lib Dem, ¿no? Y decía, por favor, les doy un consejo y que tomen nota, porque yo soy profundamente europeísta a pesar de la decisión del pueblo británico. No dejemos, lo ha dicho Soraya, lo dijo aquel hombre, no dejemos que la crítica, que la petición de mejora, que las reformas, que las cosas que no funcionan, no dejemos que las denuncien los populistas. No dejemos que sean ellos los que se apoderen de todo lo que no funciona en Europa. Dice, los que amamos Europa somos los primeros que tenemos que analizar qué estamos haciendo mal, qué soluciones nos están llegando. Dice, así que, por favor, hablemos de Europa, aunque sea mal de algunas cosas, para hacerlas mejor. Dice, pero si lideran ellos las cosas que son verdad y nosotros nos conformamos con la burocracia europea y con las superestructuras y con las instituciones, pero no damos soluciones al desempleo, al paro juvenil, a la corrupción o a la sensación de desprotección o de inseguridad, ellos ganan, ¿no? Y aquello fue una anécdota y Guy Verhofstadt, que es el portavoz del grupo parlamentario, tomó la palabra también y dijo algo que me gustó mucho. Que se lo he escuchado, por cierto, un eurodiputado del PP que ha corrido estos días un vídeo por ahí que dice lo mismo, ¿no? Dice, hombre, también es verdad, dice que si los Tories, los conservadores británicos y una parte de la opinión pública británica y publicada se han pasado 30 años criticando a Europa, diciendo que Europa es el problema, haciendo un discurso egoísta sobre Europa, con el cheque británico, que no quieren participar de la moneda, que no quieren participar de las instituciones, que Europa tiene es la gran culpable de los males del Reino Unido, dice, claro, si haces todo eso y llega el señor Cameron y pide el sí a Europa, pues los propios suyos dicen, no, es que llevo 30 años comiéndome cada día mentiras populistas contra Europa. Por tanto, los partidos tradicionales británicos y parte de la opinión publicada también tendrán alguna responsabilidad en que ese 52-48 fuera posible. Así que, tomando nota de lo que dijeron los Lib Dem y tomando nota de lo que decía Verhofstadt, no permanezcamos impasibles ante las mentiras populistas. Europa se puede destruir con un cúmulo de mentiras y con un cúmulo de medias verdades, de cosas que nos hacen bien. Así que solucionemos problemas que sí que existen y que son reales y que la gente se siente desprotegida, que la gente tiene miedo a perder el empleo, que muchas familias no saben si van a llegar a final de mes, que no hay una protección para especialmente los jóvenes y seguir creciendo en su tierra, en Europa. Y al otro lado, combatamos las mentiras populistas cada día. No permitamos ni un España nos roba, ni un fuera Europa, ni a un Farage diciendo mentiras, ni a una Le Pen pidiendo un referéndum de independencia, de salida de Europa para Francia, ¿no? O un Salvini. Creo, Luis, Soraya, que Ciudadanos va a tener a personas como vosotros al frente, en un gran equipo, en Europa, precisamente para arreglar problemas de las medias verdades que sí que existen, pero para combatir cada día las mentiras populistas. Porque hace falta una voz española y europea que vaya allí, que sean buenos diputados, que sean buenos gestores y que le digan a Europa, vamos a arreglar Europa, pero no vamos a permitir que destruyáis Europa por la pasividad de los viejos, complejos de los europeístas. Yo creo que los europeístas tenemos que ser igual o más combativos que los populistas, igual o más firmes que ellos, igual o más valientes que ellos, pero con una diferencia, con valores, no con contravalores, con libertad, no con imposiciones, con igualdad, no con egoísmo, con solidaridad y no con criticando al prójimo. En definitiva, yo creo que el Brexit es un antídoto, nos tiene que servir más como antídoto que como síntoma, más que como enfermedad. Es decir, los europeos tenemos que tomar nota de lo que ha pasado,
para que ese Brexit mañana no sea un referéndum en Francia o en Italia de salida del euro, para que en España no cuajen esos mensajes, para que la identidad no esté por encima de la ciudadanía, para que los valores ganen a los contravalores. Es una batalla intelectual, es una batalla política y social la que hay que librar como nunca, seguramente en este siglo nos hemos imaginado. Así que a mí, contar con gente como Soraya, como Luis, en un equipo de gente con procedencia distinta pero con valores comunes, con proyecto para España y con proyecto para Europa, creo que es un auténtico lujo y me siento muy orgulloso de tener gente tan preparada, con experiencia en diferentes campos, pero que vamos a trabajar a una para que la Europa que vean nuestros hijos sea una Europa que se parezca mucho más a la libertad y a la igualdad. Soraya, por desgracia, recientemente España también ha protagonizado uno de esos eventos que han podido cambiar el curso de la historia. Y ha sido un evento que ese antídoto del que hablaba Albert no le ha llegado a cierta gente, porque en estos momentos tenemos un gobierno que parece no haber aprendido la lección. Se ha puesto en manos de aquellos que han intentado romper España. Y en ese aspecto tú siempre has sido muy clara, siempre has estado en el mismo sitio. Siempre has defendido una España unida, pero también una España abierta, inclusiva, respetuosa con las diferencias que tenemos. Y esa defensa te ha acarreado no pocos problemas en tu carrera política. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué te trae hoy aquí? Mira, como decía Albert ahora, con el tema del Brexit hay una lección en positivo que nos dio el Brexit, y es que rompió el relato mítico de que la construcción europea era irreversible. No, nada es irreversible. Ni la construcción, el proceso de construcción europeo, ni indudablemente tampoco el mantenimiento de la democracia, del modelo de país en el que hemos crecido, por el que hemos trabajado. Nada es irreversible en democracia. Todo hay que ganarlo cada día. Y en este sentido, los demócratas, los constitucionalistas y los europeístas tenemos la misma batalla y en la misma trinchera. Yo creo que, efectivamente, como acabas de decir, hay una cuestión clave principal, que es el modelo de país, cómo entendemos nuestra nación. Y eso es fundamental, es el primer elemento, y por encima de diferencias políticas en distintas cosas, creo que los que tenemos el mismo concepto de nación debemos trabajar juntos. Yo no creo en un Estado plurinacional. No lo creo. Un Estado plurinacional es un Estado de naciones iguales, pero la nación española es una nación de ciudadanos iguales. Creo cuando hay una cuestión tan esencial que está en juego, por la que tenemos que luchar, creedme, y no es fácil, por encima de la lealtad a tu partido está la lealtad a tu país, a España. Creo que los que efectivamente creemos en que España es una nación cuyo sustento es la existencia de una ciudadanía cívica basada en la democracia, en la libertad y en la Constitución, tenemos que trabajar juntos. Creo que aquellos que entendemos que el Estado de las autonomías, rico y diverso, no puede ser una tensión constante entre sus partes, que la existencia de las autonomías no puede ser una lucha constante por tener más recursos, y que entender que una autonomía plena supone la existencia de un Estado residual, tenemos que trabajar juntos. Creo que es el momento en el que los que creemos realmente que en España los ciudadanos españoles compartimos el destino de otros, pero decidimos juntos el destino de todos, tenemos que trabajar juntos. Y creo que esta es la misma batalla en Europa que en España, porque aquellos que van contra Europa utilizan de forma muy eficaz aquellos movimientos que intentan destruir y romper el Estado de Derecho y el Estado constitucional dentro de los países de los 27. Creo que todos los demócratas europeos deberían atender también muy bien a esto, porque la Constitución española, sí, es nuestra, tenemos que defenderla. En este sentido, es un problema español, España es soberana y, efectivamente,
nadie puede imponer una mediación a un Estado para dialogar con una parte, ni mediadores, ni relatores, Constitución, Estatuto, respeto a la ley. Pero hay otra visión también europea, porque el acervo comunitario hace suyas las constituciones de los Estados miembros, porque el ataque a esa legalidad constitucional supone también un ataque a la legalidad comunitaria. Y en ese sentido, Europa no puede ser neutral. Europa tiene que combatir claramente a aquellos que intentan romperla o que alientan a los que intentan romperla dentro de sus países. Hay gente muy valiente, lo están haciendo. Tenemos líderes que han estado, desde luego, dando esta batalla. Lo ha estado haciendo Timmermans siempre, que ha podido desde su responsabilidad. Juncker también nos ha recordado, el nacionalismo es guerra, no quiere una Unión Europea de 95 estados, Europa no necesita más fracturas. Pero en este sentido creo que el momento es crítico para nosotros, para Europa. Creo, Luis, que en Europa no vamos a ir a trabajar por España, sino por Europa, por una mayor integración, pero desde la convicción profunda que solo en una Europa fuerte, unida, que avanza en la integración, inspirada en los valores de justicia, de paz, de democracia, es el único contexto en el que podemos defender el concepto de la España, del país que queremos y por el que estamos trabajando. Luis, esa batalla que Soraya dice, para los que vivimos y trabajamos fuera de España, tenemos la sensación de que el Gobierno nos ha abandonado en esa batalla contra el argumento, contra la narrativa de los independentistas, de los nacionalistas, de los populistas. Como candidato, como cabeza de lista de Ciudadanos a las elecciones europeas, sabiendo que hay numerosos representantes políticos españoles, incluso algunos gobiernos autonómicos, que utilizan sus recursos para dañar la imagen de España fuera constantemente, ¿qué puedes hacer para revertir esa situación? Bueno, yo creo que es una cosa verdaderamente, a mí me duele, ¿no? Ahora mismo hay personas pidiendo el voto de los ciudadanos españoles para unas elecciones europeas, para ser europarlamentarios, con el objetivo único de ir al Parlamento Europeo a denigrar y a destruir la imagen de España. Gente que les está diciendo a los españoles, vótame, y que luego va a ir allí a decir que España es un Estado fallido, etcétera, etcétera. Os voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas hubo un acto en el Parlamento Europeo, con las banderas europeas detrás, sobre Alsasua, en el que iban, estaba el PDeCAT, estaba Podemos, estaba el PNV, bueno, en definitiva, todos los socios de Sánchez. Y en ese acto se habló de que las fuerzas de seguridad del Estado eran unas fuerzas de ocupación, de que les había caído 13 años de cárcel por una reyerta a los guardias civiles, una reyerta callejera, a los que cometieron estos actos era simplemente una recta callejera. En definitiva, van al Parlamento Europeo sistemáticamente todos estos partidos y no van a negociar leyes y a buscar estar en comisiones para mejorar tal cosa o tal otra. Lo único que hacen es sistemáticamente tratar de destruir la imagen de España. Esto no sucede con los parlamentarios de ningún otro país. La nueva leyenda negra que estos señores están construyendo, una verdadera nueva leyenda negra, no la construyen los flamencos o los daneses o los suecos en Ciudadanía, no. La construyen nuestros conciudadanos que van allí a denigrar a España. Y a mí me parece verdaderamente que eso es algo que tenemos que explicar a los españoles y que se tiene que terminar. La Generalitat de Cataluña tiene una embajada enfrente del edificio de la Comisión Europea. Una embajada pagada con todo su dinero, con el dinero de todos los españoles. Una embajada cuya función principal es hacer propaganda antiespañola financiada con el dinero de los españoles. Como muy bien saben, la Constitución española dice que las competencias de política exterior son competencias exclusivas del Reino de España. Y estas embajadas que proliferan, que el gobierno Sánchez ha permitido que se vuelvan a poner en marcha exactamente en el momento que ha vuelto a tomar el poder, se dedican a expandir una nueva leyenda negra.
Otra cosa que ha hecho el gobierno Sánchez desde que ha entrado, estaba Ramón Jáuregui como portavoz del grupo en el Parlamento Europeo. En el momento en que entró, que era una persona que sí que estaba tratando de defender, no ponerse de perfil ante estos ataques, sino de defender a España, y le sustituyeron por una persona, que es Irache García, que se pone sistemáticamente de perfil y que no ha colaborado con los esfuerzos de Ciudadanos, de Javier Nart, etcétera, por defender esta imagen. Yo no me puedo imaginar lo que hubiera pasado en el 2017 si no hubiera existido Ciudadanos, si no hubiera estado Javier Nart y Albert Rivera, con todas sus conexiones en el Partido Liberal Europeo, lo que hubiera podido ser eso para España. Y yo creo que nuestro trabajo en Europa, uno de nuestros trabajos en Europa, tiene que ser que esa nueva leyenda negra, combatir esa nueva leyenda negra. De la misma manera que unos buenos políticos y unos buenos ciudadanos en Cataluña en el 2007 y el 2008 alzaron la voz cuando hacía falta para decir nacionalismo no, ciudadanos hoy en Europa hacemos falta para alzar la voz y para decir estos ataques a España se tienen que terminar. Y nosotros tenemos que defender esa imagen de España. Gracias. Y solo quiero añadir una cosa. Ahora que está tan de moda denigrar la política, y yo que no me dedico a la política, bueno, me temo que ahora sí. Me temo que ahora un poquito. Quiero decir que Europa es el triunfo de unos buenos políticos, que pusieron el interés común, que no fueron al nacionalismo, que venían de una guerra y que en vez de decir vamos a seguir peleándonos hasta el fin, decidieron, Schuman, Monnet, etcétera, Adenauer, decidieron en un triunfo de la buena política poner unas instituciones comunes para acabar con la guerra y crearon el mayor momento de paz de Europa desde la Pax Romana. 70 años sin guerras llevamos ya. Y que esos buenos políticos están también aquí entre nosotros. Soraya ha demostrado ser una política de convicción, una política que cree en cosas que van mucho más allá del interés del partido de ese momento. Y yo, Albert Rivera también es una persona que se ha estado partiendo la cara con un diputado en el Parlamento catalán. Creo que nadie puede dudar que no estaba, eran 3 diputados con 3 facciones, me parece. Nadie puede dudar que realmente lo está haciendo por convicción esta lucha contra el nacionalismo. Y yo le quiero dar las gracias a Albert por la oportunidad de estar aquí y quiero decir que estoy muy orgulloso de que Soraya Rodríguez vaya en nuestra lista al Parlamento Europeo con nosotros para luchar por esas cosas en las que creemos, con diferencias que puede haber siempre. Por eso somos personas individuales y creemos en la libertad y somos liberales, pero con una convicción muy fuerte de que hay algo que va mucho más allá del interés particular de un partido político, que es el construir la prosperidad y la paz para España y para Europa. Albert, la última pregunta es para ti. Ha quedado claro que tanto España como Europa tienen enemigos que están intentando que volvamos al pasado. ¿Cómo podemos convencer, cómo podemos devolver la confianza a la ciudadanía, a las instituciones, a los políticos, a sus representantes? ¿Cómo podemos conseguir que no apoyen a movimientos o partidos que lo que buscan es socavar los proyectos que nos unen? Bueno, pues un poco volviendo al inicio, combatiendo las causas que dan alas al populismo, que no es lo mismo que hablar todos los días de ellos. Es decir, al populismo le va muy bien que estemos todo el día hablando de ellos, pero le va menos bien cuando solucionas problemas. Porque el caldo de cultivo del nacionalismo, del populismo, es el paro, la desconfianza, la corrupción, la inseguridad, el miedo. Son lo que la historia ha demostrado. Si la historia se repite, el siglo XX de Europa es eso, ¿no? Entonces yo propongo, y algunos me critican estos días, ¿y por qué no hablas de los populistas y de no? Es que yo tengo un proyecto para España y tengo un proyecto para Europa. Y en ese proyecto hay que hablar de despoblación, de pensiones, de educación, de justicia, de economía, de desempleo. Y creo que si hablamos de eso y aportamos soluciones, cada vez más gente se sumará a un proyecto de esa naturaleza frente a los que no aportan soluciones o solo aportan ocurrencias. Creo que es mucho mejor, o insultos. Así que hay un trabajo pedagógico también de los demócratas frente a los populistas y los nacionalistas, que es no caer en sus trampas, no caer en su protagonismo permanente, tener un proyecto hacia el futuro y mirar hacia adelante. Yo creo que esa es una solución. Y la otra, sin duda, lo ha dicho Luis, lo ha dicho Soraya, y yo me sumo. También hay que evitar que la mentira populista, que es una gota malaya, vaya calando. Yo también he tenido, y yo he enviado cartas, literalmente, en el momento del golpe y después, tú lo sabes, Luis,
te sale de dentro como ciudadano español decir, oye, yo voy a hablar con los primeros ministros de mi grupo uno a uno, le voy a decir, esto es mentira, esto es así, te lo voy a explicar, informas, explicas, das dossier. O sea, hemos tenido que hacer, algunos que no estábamos en los gobiernos, ni de Rajoy ni de Sánchez, hemos tenido que hacer casi la batalla por nuestra cuenta para defender intereses de España. Y lo volvería a hacer, claro que sí, pero os prometo una cosa, cuando estemos en el gobierno, y si soy presidente, lo vamos a hacer desde el gobierno. Desde el Gobierno de España vamos a dar esa batalla intelectual, política y social también en Europa. Y yo me comprometo, porque lo llevo batallando desde hace una década, y ahora os lo explico, me comprometo a cambiar algo que no se ha hecho en los últimos años. Yo en el Parlamento de Cataluña, con 3 diputados, luego con 9, pero lo presentamos como enmienda, nosotros propusimos cerrar las embajadas, las pseudoembajadas que se estaban abriendo. Y lo advertimos. Estoy hablando 2010, 2012, todo el mundo, pero no pasa nada, hombre, tranquilos. Y ya estaba Carod Rovira abriendo embajadas en Nueva York y haciendo discursos contra España, ya estaban proliferando, gastándose dinero, colocando a su gente en esas pseudoembajadas que han sido parte del problema de la comunicación internacional de España. Y estaba sucediendo. Yo me acuerdo de unos presupuestos que sacó Artur Mas con el Partido Popular, donde ya estaban esas embajadas, y lo sacaron adelante. Y yo lo denuncié y presentamos enmienda para quitar esas embajadas. Oiga, que esto es un peligro, que esto se va a utilizar contra España. ¿Cómo puede ser que un presupuesto de una autonomía de España presupueste dinero para ir contra España? Ya no hablo de TV3 y de todo lo que estáis viendo. Por tanto, ¿mi compromiso cuál es? Como llevo combatiendo con coherencia hace una década ese tipo de políticas, yo me comprometo a cerrar todas esas embajadas y que ese dinero vaya a la sanidad o a la educación, pero que no vaya contra los intereses de nuestro país, porque no hay derecho que la reputación de este país, de sus servidores públicos, de su democracia, de sus instituciones, con nuestro dinero tengas una serie de tentáculos internacionales así. Así que ese es un compromiso. Yo me reuní con un embajador en España cuando fui a Estados Unidos, no diré el nombre, bueno, creo que es fácil saberlo, y le preguntaba, embajador, ¿qué podemos hacer? Y yo fui allí, fui a la Georgetown, estuve también hablando con diferentes think tanks y tal, y me decía, no, es que estos señores están aquí cada día haciendo propaganda en Washington, los independentistas. Dice, claro, es que es muy difícil combatirles. Y yo digo, no doy crédito. O sea, ¿cómo una nación europea no puede combatir la propaganda pagada por una parte de ese Estado europeo desde una autonomía? O sea, perdona, ¿qué están haciendo estos señores? ¿Comunicando? Comunica tú. ¿Qué están haciendo? ¿Contando milongas? Cuenta tú verdades. ¿Qué están haciendo? ¿Escribiendo en el Washington Post o en el New York Times? Hazlo tú con el ministro o con el presidente, hombre. Es decir, no puedes permitir ni pensar que eso es gratis. Eso va calando, y lo hemos visto con los 43 cargos públicos en Francia, con una mentira de un tamaño tremendo, comprar una milonga. Pero eso es parte también de nuestra responsabilidad, porque eso todos, entre todos, y nosotros tenemos que hacerlo también desde el grupo de los liberales, de los Lib Dems, tenemos que demostrar eso. Así que esa batalla hay que darla, yo me comprometo. Desde España, si gobernamos, vamos a poner el foco y recursos en esa oficina internacional, que en Moncloa Rajoy se le ocurrió la gran idea de cerrarla, una gran idea, ¿verdad? Como no pasaba nada, la cerramos, llegó el golpe y no teníamos comunicación desde el gobierno de España prácticamente con el extranjero. Yo estuve en Italia, Luis, con una entrevista con unos medios italianos después del golpe y me decían, oye, ¿qué hicisteis el 1 de octubre desde España? Como si yo fuera del gobierno, pero bueno, digo, pues lo que pudimos, porque el gobierno tampoco comunicó mucho. Y dice, no, dice, es que aquí llegó 1 o 2 comunicaciones durante el día del Gobierno de España y 17 o 18 comunicaciones en todos los idiomas de la Generalitat de Cataluña. Claro, no puedes ser pasivo ante una batalla y un golpe posmoderno del siglo XXI que te están dando con fake news, que te están dando con imágenes contra la Guardia Civil o la policía. Nos pillaron, lo siento, nos pillaron con la guardia bajada, sin recursos puestos, ignorando lo que es el separatismo en pleno siglo XXI. Así que yo creo que de los errores hay que aprender, de los errores que se cometieran el 1 de octubre, el 6 o el 7, el 27, todo aquello, por favor, que no nos sirva para decirle a Torra qué más necesitas, como hace Sánchez. Oye, ¿qué quieres? ¿Indultos? ¿Qué quieres? ¿Más dinero? ¿Jueces? ¿Ponerlos tú? Es que no puede ser la oferta de 17 de Sánchez, no puede ser darle más a los que han dado un golpe. Tiene que ser supervisarles, vigilarles, cerrar embajadas, no permitir que se digan según qué cosas en la tele pública y a partir de ahí reconstruir un proyecto de país y que no nos vuelva a suceder. Así que yo propongo que aprendamos de los errores. Yo no, y lo digo en primera persona, yo no he estado en el gobierno ni he sido parte del gobierno, espero serlo, pero no lo he sido, pero como español, desde luego tomemos nota desde Europa y desde España para remediar eso. Los populistas y los separatistas, lo decía Adrián, no descansan. Yo les conozco a los independentistas, les conozco, les he sufrido, les hemos ganado también, que se les puede ganar en las urnas,
No descansan, porque a ellos no les importa la sanidad, a ellos no les importa la educación, ni las pensiones de los españoles, ni la despoblación, os lo digo. No les importa, ni los autónomos. Les importa quebrar este país y dejar de tener un DNI donde pone soy español o soy de nacionalidad española. Y dejar de ser español no es un proyecto, es una obsesión. Dejar de ser español no es un proyecto de país. Mi proyecto de país es ser español porque quiero ser igual que el resto de españoles, porque quiero tener libertad, bienestar, un empleo de calidad, unas pensiones justas, una sanidad pública de calidad. Por eso quiero ser español. Pero lo decía Charles de Gaulle, ¿no? Aquello del patriotismo y el nacionalismo, y yo creo que va al pelo. Claro. Decía que, ¿no?, que el patriotismo es querer lo mejor para los tuyos y hablar bien de tu pueblo, y el nacionalismo es odiar a todos los demás, ¿no? Bueno, pues yo me declaro no nacionalista, o no puedo ser nacionalista, precisamente porque mi obsesión no es hablar mal de los demás países o de las demás nacionalidades. Mi obsesión es que mi país vaya bien. Y esa es la diferencia entre un compatriota, un conciudadano, un demócrata y un nacionalista, que ellos su obsesión es que tu país se hunda y nuestra obsesión es que vaya bien el país, incluso para los independentistas que viven en España. Quiero decir, yo no le deseo el mal a nadie, simplemente que no nos destruyan nuestro país. Así que, Adrián, para acabar, me gustaría justamente hacer esta reflexión. Nos jugamos mucho el 28 de abril, nos jugamos si hay un gobierno en manos de Torra mandando sobre nuestra política nacional, condicionando nuevamente 4 años más pendientes de eso. España no se puede permitir 4 años paralizada, con la respiración cortada, a ver qué dice Torra, a ver cómo se levanta hoy Torra, a ver qué dice Rufián en el Congreso con la impresora o las esposas, o escupiendo a un ministro estos señores. Yo propongo que los españoles nos conjuremos para unirnos, los diferentes también, para unirnos en lo que nos une, y ponernos a trabajar y hablar de pensiones, que tenemos un problemón, y hablar de despoblación, que es un problemón, y de educación y de empleo, de las grandes reformas que Luis ha anunciado. Yo propongo que Torra deje de ser el que condicione la política nacional, que los que quieren liquidar España, yo les respeto como demócrata, yo respeto que alguien sea independentista, pero no tolero que rompa mi país ni las leyes de mi país. Así que en este país no se juzgan ideas, se juzgan delitos. Y en eso, para finalizar también, estando aquí Soraya, Luis, que también se incorporó hace un tiempo. Lo siento, Luis, ¿estás en política? Sí, me tengo que decir. Te informo que estás en primera línea política. Notición, Te darás cuenta rápido. Pero yo estoy muy orgulloso que estés en primera línea. No, quiero decir que siempre cuando nació Ciudadanos, desde el primer minuto, cuando éramos una plataforma civil, con muy poquita gente en Barcelona, con intelectuales, con gente que sumó, os digo de verdad que siempre fui muy ambicioso en ese sentido, humilde pero ambicioso, y pensé que por qué no algún día este país tendría un proyecto como ese, pero para gobernar España o para ir a Europa y defender nuestros valores, ¿no? Y hoy podemos hablar objetivamente que estamos peleando por eso, por gobernar España, por liderar el Grupo Liberal Europeo, por decidir la Comisión Europea y participar, por liderar el Parlamento Europeo, y para mí es un orgullo que eso sea así, y lo es precisamente porque siempre en este proyecto hemos valorado la libertad. Creemos en el individuo y en sus valores, y también hemos valorado mucho que gente diversa, de procedencia diversa, se una. Yo creo que ese es el gran logro. Dividir es muy fácil, lo difícil es unir. Dividir a gente que piensa igual, os aseguro que es fácil, ¿verdad? Hay algunos que se dedican a dividir incluso a los que están dentro de su propio partido. Y yo desde siempre me ha gustado más unir a los diferentes. En mi vida privada, en todos sitios, a mí me gusta más unir un grupo de gente diversa y unirles y pasarlo bien. Y me gusta unir a gente de diferente procedencia y tener una conversación. Y en Ciudadanos, yo estoy muy orgulloso de encabezar un proyecto que une a la gente, que le tiende la mano, que no le pide pedigrí ni le pide explicaciones por nada, sino que le dice, muy bien, ¿estamos de acuerdo en esto? Defendemos la libertad, defendemos la igualdad, defendemos la solidaridad. Queremos un proyecto de una España unida y libre, de libres e iguales, defendemos Europa, pues entonces esta es tu casa. Así que, Soraya, como le dije a Luis en su día, esta también es tu casa, la casa común del constitucionalismo del siglo XXI, la casa común de una nueva etapa política para España después de 40 años. Igual que nuestros padres fundadores nos dejaron una Constitución debajo del brazo, hoy nos toca defender esa Constitución, mejorar todo lo que haga falta, pero dejarle a nuestros hijos un país unido, un país de iguales y libres, y una Europa, los Estados Unidos de Europa, donde puedan vivir en libertad, sin fronteras y con compatriotas de otros países europeos. Muchas gracias.